Buenas noches, iglesia. El Señor les bendiga mucho. Qué lindo tiempo de alabanza. Yo suelo recorrer algunas iglesias y me goza mucho el ministerio de alabanza que hay ahí, acá, cómo se preocupan, cómo suena. Y la alabanza contribuye mucho. Dice de que Dios se mueve en la alabanza de su pueblo, ¿no? No sé si te ha pasado que a lo mejor alguna vez venís un poco caidita, y el expresar estas palabras tan lindas renuevan nuestro corazón, ¿no? Bien, el tema que me ha tocado es un tema muy amplio. A mí me toca, no solo que me ha tocado esto, sino que me toca de manera particular, porque a menudo debo orar rogando la provisión de Dios. Bueno, vivimos tiempos difíciles, generalmente tenemos problemas económicos o otro tipo, donde uno pide la provisión de Dios. Y como se da en otros casos, por ejemplo, con la palabra Hosana, ¿saben qué significa? Sálvanos, Señor, te rogamos. Pero pasó a ser una alabanza, porque Hosana es una forma de alabar, porque es reconocer que a quien le pedimos que nos salve tiene la capacidad de salvar. Entonces también involucra este concepto. Así que cuando hablemos de la provisión de Dios, vamos a reconocer que Dios es un Dios proveedor. Y es mi oración, esta mañana me he levantado muy temprano, para que el Señor pueda hablarnos al corazón. Ustedes saben que creemos en la profecía neotestamentaria, no creemos que alguien se para acá y enseña. No, no es así. La palabra se abre y todos aprendemos, ¿no? Amén. Todos tenemos que ser exhortados. Yo había seleccionado unos cuantos textos, un montón, en realidad me di cuenta que eran muchísimos. Traté de seleccionar un poco, porque ustedes saben que la fe viene más que por el razonamiento humano o la alocución de algún hermano que toma la palabra o hermana que toma la palabra en las reuniones de hermanas. La fe viene por el oír, muy bien. Y el oír, no la palabra de Dios, sino el oír a Dios por la palabra de Dios. Ahí está el por, que es muy importante. Bien. El texto áureo que yo he elegido es el de Filipenses 4:18, el más obvio. En realidad, no creo que voy a decir cosas nuevas, y es más, los que me conocen hace mucho tiempo, yo tengo un hermano de otra iglesia que me dice, vos sos monotemático, y en la parte adjunta que dice, sos más mono que temático, pero él dice porque siempre hablamos de lo mismo. Y es verdad, porque siempre hablamos de lo mismo, porque creemos que la Biblia es monotemática. Jesús es la respuesta, no importa cuál sea la pregunta, no importa cuál sea la situación. Dios es la respuesta, Jesús es la respuesta, ¿no? Fíjese que quien escribe esto, lo escribe que está preso, es el apóstol Pablo, va a recibir una ofrenda de la única iglesia que le ofrendó en todo su ministerio, y él da testimonio de esto, la iglesia de Macedonia. Él va a decir, Filipenses 4:18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Note cómo usa el lenguaje sacerdotal. Podríamos ahondar en eso, pero no lo vamos a hacer ahora. Y dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a su riqueza en gloria, en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén, ¿no? Uno se entusiasma leyendo esto, que Dios suplirá. Estamos viendo las promesas de Dios. Vimos el otro día con Federico el tema de la asistencia que nos hace Dios en medio de la adversidad, de los problemas. Y hoy vamos a ver la provisión de Dios, ¿no? En primer lugar, yo quisiera que veamos que Dios provee como Padre. Proveer es una cosa inherente en Él. Él es Padre, y uno de los nombres, por ejemplo, hoy seguramente lo habrán visto en la escuela dominical, yo no estuve ahí, Jehová Jireh, ¿no? Jehová Jireh, que en realidad significa Jehová se proveerá, pero coloquialmente nosotros usamos, ¿vieron la cantidad de, hay creyentes que ponen un negocio y le ponen Jehová Jireh, o Yahvé Jireh, como dice ahí, quizás más apropiadamente. Dios se proveerá, ¿no? Es uno de los nombres con que se identifica a Dios. O sea que
ontológicamente, intrínsecamente, en la naturaleza de Dios, encontramos la provisión, el deseo de proveer, la capacidad de proveer. O sea que la provisión no es una casualidad, es el cuidado activo de Dios en la creación y en la vida del creyente. Es su naturaleza, provee de acuerdo a lo que Él es. Note que dijimos ahí en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, ¿conforme a qué? ¿A nuestra necesidad? No, conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Hace muchos años yo escuché del hermano Juan García una anécdota que hoy recordaba esta mañana. Dice que iba un rey y un mendigo que estaba a la vera del camino le pedía una limosna. El rey era un hombre muy rico, así que tenía mucho dinero y sacó una moneda de oro y le dio una moneda de oro a este mendigo. Entonces, tengo imágenes. Entonces un asesor que tenía dice, pero ¿para qué hizo eso? El hombre se hubiera conformado con una moneda de menor valor. Y este hombre le va a decir algo que se puede aplicar totalmente a Dios. Dice, yo le doy conforme a lo que yo soy, no a lo que Él es. Y así Dios actúa en nuestras vidas, ¿no? Aparte, Dios es Padre. Así se ha revelado. Él se reveló también en el Antiguo Testamento como Padre, pero en el Antiguo Testamento nadie llamaba a Dios Padre. Él sí se revelaba como Padre, pero la gente no llamaba a Dios Padre. ¿Por qué? Porque no había venido el Hijo, ¿no? El Hijo vino y nos enseñó a orar Padre nuestro. Él podría haber dicho Padre mío, pero dijo Padre nuestro. Bueno, y ahí también, luego de reconocer los atributos de Dios y de pedir que venga el reino, esas son las prioridades para cualquier oración, también Él nos enseñó a orar, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Gracias a Dios. Estos cambios de clima, no sé si les pasa a ustedes, tengo una carraspera acá en la garganta, ¿no? Ahora, nosotros somos hijos, hermanos, y esto lo hemos visto muchas veces, pero como la gente se renueva, me gusta hacer énfasis en esto. ¿De qué forma uno puede ser hijo? Naciendo de una madre, bueno, salvo que la ciencia avance. Yo me acuerdo, cuando era adolescente se hablaba de los bebés de probeta. Bueno, pero uno puede ser hijo porque nace de una madre o porque es adoptado. Dice, por ejemplo, Juan 1:12, no sé si se acuerdan, que dice que a lo suyo vino, pero los suyos, él vino a los suyos, o sea, su función mesiánica, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, Él les dio la potestad, la autoridad, la exusía es la palabra, de ser hechos hijos de Dios, tecna de Dios, ¿no? Hijos pequeños que Dios espera que crezcan. Los cuales, dice, escúchenme lo que dice Juan, inspirado por Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por ejemplo, si uno toma Romanos 8:28, dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿no? O sea que todas las cosas les ayudan a bien. Muchas veces hemos hecho énfasis en este pasaje, a veces en la praxis pastoral uno no sabe cómo alguna situación que parece tan adversa, una enfermedad, una pérdida de un trabajo, puede ayudar a bien, pero yo siempre hago la misma pregunta, ¿amás al Señor? ¿Amás al Señor? Si amás al Señor, tranquilo, tranquilo, porque eso va a ayudar a bien, porque forma parte de un propósito. También conocen esa famosa anécdota de que se hundía un barco, un barco pequeño atravesaba una tormenta y la gente, la verdad, se llenó de zozobra y un chico dormía muy tranquilamente en la proa de esa nave y le dice, nene, qué sé yo, hace algo, ¿por qué estás durmiendo tranquilo? Y él dice, el que conduce es mi papá. Qué simple, ¿no? Pero el chico dormía porque el que manejaba la nave era su papá. A veces necesitamos, hermanos, volver a tener esas oraciones como niño, ¿no? Yo me acuerdo cuando mi hijo empezaba a caminar, yo lo llevaba de la mano, quería que él camine, una para aliviar el tema de llevarlo a UPA y otra para que camine, ¿no? Pero si escuchaba un perro, enseguida tiraba las manos, ¿no? Tiraba las manos, quería refugiarse en mí.
que yo también le tengo miedo a los perros, pero se sentía seguro conmigo. Mi hijo me ha enseñado tanto, hermano, tanto. Pues yo muchas veces no solo escucho ladridos, lobos, y no alzo mis manos, como hacía, ¿no? Bien, Jehová Jireh es el Dios que provee, ¿no? Bien, Isaías 49:15 también, fíjense qué interesante, dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Bueno, hoy encontramos mujeres que quieren matar a sus hijos. El seno materno dejó de ser el lugar más seguro que había en el universo. Pero digamos, en términos naturales, como el apóstol Pablo habla que en los postreros tiempos las personas van a dejar de tener afecto natural. Pero es natural, ¿no es así? Los que somos padres, por más que son nuestros hijos, ¿no? Uno perdona, otro perdona. Uno nunca toma una venganza, dejar de compadecerse. Bueno, dice el texto que aunque lo olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Aunque haya mujeres y haya hombres que abandonen a sus hijos, Dios no actúa así con nosotros. Bien, dijimos que somos hijos de las dos formas que podemos ser hijos. Una es ser engendrados, como dice, y también, por ejemplo, podríamos leer 2 Pedro 1:3, que dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Francisco de la Cueva dice que mejor que la palabra participante, porque la palabra ahí es koinonía, es comulgante de la naturaleza divina. O sea, Dios nos dio su ADN, hemos sido regenerados en Él. Amén, ¿no? Gálatas 4:5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción. Dijimos que uno puede ser hijo por ser engendrado, por el nacer, o por ser adoptado. ¿No es así? Hay varios textos que hablan de la adopción y es muy importante esto. Cuando vimos el libro de don Horacio Alonso, lo hemos investigado en profundidad y recordarán la cantidad de aplicaciones que sacamos de esto acerca de la adopción, ¿no? Pero, por ejemplo, dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos ya no son tecnas, son huyos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. O sea, no solo clamamos Padre, sino Abba Padre, un término, como ustedes saben, más íntimo, papá, papito, ¿no? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bueno, el versículo 15 dice claramente que hemos recibido el espíritu de adopción. Ustedes tienen ahí una imagen de una balanza romana, lo hemos contado varias veces, no pretendo sorprenderte, pero es muy interesante que el apóstol Pablo le hable de adopción a los romanos. Saben que los romanos tenían la lex romana, ¿no? La que fue base de la constitución de muchos países, inclusive en Occidente. Nuestra Constitución tiene muchas raíces en lo que era la lex romana, la ley romana, la Constitución romana, ¿no? A diferencia de los griegos, que se dedicaron más al pensamiento, fíjese que el concepto de la palabra hombre en griego es anatropos, ¿no? El ántropo, el hombre que se eleva, ana, se eleva. En cambio, la palabra para hombre del latín, de los romanos, es homo, viene de humus, de la tierra, ¿no? Pero es el Imperio Romano el que fundó todas las bases legales del derecho. Se habla del derecho romano. Claro que sí. Bien, ustedes saben que, como le hemos contado varias veces, en el Imperio Romano una persona podía adoptar un hijo. Muy bien, pero ustedes saben que iba y se adoptaba un hijo y el hijo le salió, qué sé yo, rebelde, contumaz,
escucha reggaetón. ¿No? El padre no podía desheredarlo. Porque iba ante los jueces y le decía, yo no quiero que sea más mi hijo. Y el juez le dice, no, momentito, usted lo eligió. En cambio, la misma legislación romana, a los hijos naturales, si algún día se rebelaba, que eso como el Imperio Romano necesitaba gente para el ejército, ningún problema, sin mayor preocupación. Si tenía 7, 8, 9 años, vos no querías que se llame tu hijo, chao. Lo podía desheredar, pero no podía hacer eso con un hijo adoptivo, hermano. No se puede hacer eso con un hijo adoptivo. Es muy interesante que el apóstol Pablo le hable de adopción a quién. A los romanos. Sabían perfectamente lo que estaban escuchando. Bueno, en Mateo, ¿no es cierto? Si Dios es nuestro Padre, hermanos, dice Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestra vida, ni por vuestro cuerpo, perdón, que habéis de vestir, no es la vida más que el alimento o el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por más mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan, ni hilan. Y dice el 29, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, escúchame esto, hermano, abrí tu corazón a esto. Dice que si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres y mujeres de Parque Casa? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, los que no son cristianos, buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ay, hermanos, ¿cómo necesitamos volver a estos textos, no? Tan simples. El Señor comparó la provisión de Dios con lo que Él hace con las aves, con el campo. Porque Dios es Padre. Es más, por ejemplo, Mateo 7:9 dice, mire que el razonamiento que hace el Señor. Parece hasta pueril, ¿no? Parece hasta infantil. No parecen los grandes razonamientos que hacían los maestros griegos. Pero mire la eficacia de lo que habla el Señor. Dice Mateo 7:9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. ¿Quién haría esto, hermano? Si tu hijo te pide pan, le va a dar una piedra. Los que somos padres, hermano, ¿cuántas veces nos privamos de algo, no? ¿Para qué? Bueno, es así. O solo a mí me pasó. Hermanos, ¿cuántas veces, no? Mejor para mi hijo que como a mi hijo, ¿no? Amén, claro. ¿Quién haría esto? Y mirá lo que va a decir el Señor. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Mira, Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros? ¿Quién, hermano, contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios es Padre y sabe perfectamente. Yo aprendí tanto sobre Dios cuando fui padre. Mi relación con mi hijo. El Salmo 23:1 uno puede citar también, ¿no? Jehová es mi pastor. Nada, hermano. Nada me faltará. El Salmo 34:10 dice, los leoncillos, mira qué texto. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y David, que aprendió mucho de caminar con Dios. Mira lo que dice David, hermano, joven he sido y envejecí. No he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Esto es promesa de Dios. Es promesa de Dios. Los cristianos estamos más allá de las economías de los países.
Dice 1 Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad. La palabra ansiedad es una palabra muy interesante en el griego, es la palabra merimna, no lo vamos a ver hoy, pero es muy interesante porque depende del contexto en donde se aplique, puede ser bueno, puede ser malo. En los evangelios siempre es malo, dice que no hay que tener ansiedad, y usa la palabra merimna. Después sí, por ejemplo, en las cartas muchas veces se usa diciendo de cosas que hay que preocuparse, ¿no? Pero fundamentalmente la ansiedad, que es un mal de esta época, ¿no? Mejor descansar, hermano. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. O sea que Dios es Padre, hermano. Si esto no te movió el corazón, la fe, y te hace hincar de rodillas, pidiéndole al Padre. Hermano, Él es proveedor, Él es el Padre. Ahora bien, Dios provee, en segundo lugar, elementos esenciales. Esto básicamente quiere decir que Dios no nos da todo lo que pedimos, sino todo lo que necesitamos. En cuanto a necesidades físicas, porque Dios es Padre justamente. Disculpen que sea tan autorreferencial, pero yo me acuerdo cuando mi hijo de 12 años me dijo, papá, comprame una moto. Tampoco tenía plata para comprar una moto. Pero ni loco se lo hubiera comprado, ¿no? ¿Usted qué hubiera hecho? Pero él se moría de ganas. Primero que no se puede, ¿viste? Que no, hasta que no tenga 18, tenga que... Bueno, pero es muy raro que un chico de 12 años pueda entender tantas razones legales y esas cosas, ¿no? No se le dice porque se iba a matar contra un árbol, no sé. No era el tiempo, no era el lugar, no era el momento. Eso lo puede ver el Padre, ¿no? O sea, Dios no es como la lámpara de Aladino. Mire, tengo una imagen ahí. ¿Vieron? Muchos usan a Dios como una lámpara de Aladino, como si uno lo frotara, sale genio, y el genio está para satisfacer tus demandas. Hay una teología que cree esto, que te promete la sanidad. Dios tiene que obedecer lo que los pastores, los siervos prometen a la gente. Te prometen prosperidad, te prometen sanidad, y Dios tiene que acceder a todos estas ofertas, estos requerimientos que hacen estas personas. Yo cuando era adolescente escuchaba a Vox Day, sé que también Lichetti lo escuchaba, Levalle, Joaquín por ahí. Y en Blues de Armónica dice Saulé, Dios se me distrajo por un momento y la buena suerte me abandonó. Muchos creen que Dios es así, ¿no? Mi padre, y sigo siendo autorreferencial, qué mal, bueno, me lo pueden criticar después, pero saben que mi padre era un hombre que se jactaba de no creer en nada. Cuando yo fui ganado para el Señor, él se reía. Cuando mi madre fue ganada por el Señor, él también se reía. Pero él, después de grande, yo descubrí en su cinto, él metía un muñequito, un santito. Nunca supe qué era porque nunca me lo quiso mostrar. Una vez se lo agarré entre los pliegues del cinturón. Él metía un muñequito, le decía yo, un santo. Ni siquiera sé qué santo era, pero él decía que eso le traía protección. Dios no es el Gauchito Gil, hermano. Viste que el Gauchito Gil te da y no te exige nada, ni santidad. No es así como funciona con Dios. Dios puede dar, claro que sí, si es su voluntad. Orar de acuerdo a su voluntad. Hay algunos que creen que orar de acuerdo a su voluntad es que yo tengo que orar cosas que tienen que ver, por ejemplo, con las reuniones, con la evangelización, con la conversión de los kurdos, con la, qué sé yo, orar así. Y no que uno pueda pedirle deseos más mundanos, ¿no? Pero es un grave error. El Señor dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Mire qué deseo más humano, ¿no? Pasa, más no sea mi voluntad, sino la tuya. Eso es orar de acuerdo a la voluntad. Yo puedo pedir, hermano, lo que haya en mi corazón, pero lo que Dios diga está bien. Lo que Él nos da es lo que es mejor para nosotros, ¿no? Bueno, también, hermanos, la fuente de la provisión que Dios da es el trabajo, porque también
Muchos, por ejemplo, en Tesalónica creyeron que como el Señor venía, dejaron sus trabajos. Y el apóstol Pablo, pícaro como era, ¿no? Interpreta que no, que algunos lo hacían, tomaban como excusa el tema de algo tan importante como era la venida del Señor, la vuelta del Señor, para no trabajar. Y él va a decir claramente que el que no trabaja, que tampoco coma, ¿no? Dios nos provee el trabajo como fuente de ganancia, pero no solo para nosotros. Miren, bueno, Proverbios 10:22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza, ¿no? Miren, Eclesiastés dice, no hay mejor cosa para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También vi que esto es de la mano de Dios, por lo menos Salomón escribe esto cuando todavía no se había apartado tanto de Dios. Pero no solo uno debe trabajar, hermanos, para satisfacer las necesidades básicas. No es así. Miren lo que dice Efesios 4:28. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Ah, qué bien. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Qué te motiva a trabajar? Si tenés también, es muy bueno imitar a Dios en esto y ser generoso y compartir. Bueno, hay una responsabilidad. También, ¿no es cierto? En Santiago dice que si viene tu hermano que tiene hambre, ¿no es cierto? Y vos le decís, ve, caliéntate, ¿sí? No, no es así. No debe ser así. Bien, y podríamos hablar, pero no lo vamos a hacer por amor al tiempo, pero yo se los recuerdo, hermano, lo que fue la historia de la provisión que Dios hizo con Elías en tiempo de sequía, a través de unos cuervos. Dice que venían a la mañana y venían a la tarde y le traían carne. ¿Sabe lo que come el cuervo usted, no? Come carne. Era un milagro bárbaro, porque no solo venía el cuervo, sino que el cuervo le traía algo que él comía. Se lo podía haber quedado en el camino. Pero así es la fidelidad de Dios, ¿no? El suceso de la viuda, hermano. A mí no deja de emocionarme. Yo cada tanto vuelvo a leer, por más que no esté en mis lecturas cronológicas, esa viuda que solo tenía un poco de harina y un poco de aceite, pero confió en que primero era para Dios, ¿no? Y luego el aceite no cesó, no cesó, no cesó. Amén, ¿no? ¿Te ha pasado algo así, hermano? Te puedo asegurar que esto es verdad, esto pasa. Dice 2 Corintios 9:8, ya vamos a volver sobre este pasaje, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea que Dios provee, hermano, no es para vos, para enriquecerte, es para dar a otros. Simón el Mago, estamos viendo los jueves, el libro de los Hechos, y Simón el Mago dice que se había bautizado y todo. En realidad nosotros creemos que nunca fue creyente, ¿no? Pero él quiso tener el poder, pero para lucrar con eso. Tanto es así que se llama simonía a esa intención, ¿no? De lucrar con las cosas espirituales. Y ese sentimiento no se ha muerto con Simón y lamentablemente está muy presente. Y por último, hermanos, vimos que Dios es ontológicamente, o sea, es su atributo ser proveedor y provee como Padre. También hemos visto que provee cosas esenciales. Dios no te va a dar todo lo que le pidas, pero sí todo lo que necesitas, seguramente, ¿no? Pero sería muy erróneo acabar acá con el mensaje, hermanos, y no hablar de nosotros. Hablamos de Dios, amén, y ojalá te haya impactado una vez más y te hayas enamorado un poquito más de Dios en esta noche. Pero yo quisiera que reflexionemos acerca de nosotros, hermano, de nuestra actitud ante la provisión, ¿no? Primero, la confianza y gratitud. Debemos enfocarnos en Dios y no en las circunstancias, valorando lo que ya tenemos. A veces somos como hijos caprichosos y queremos, ¿vieron? Si te habrá pasado con tus hijos que los chicos quieren, hay todo un aparato publicitario que es para eso, ¿no? Para que te pidan el último juguete, el último, ¿o no? ¿No es así? Te piden y a lo mejor vas a hacer un esfuerzo bárbaro, se lo compras y a la semana quiere otra cosa, ¿no? ¿No es así? Pero no podemos hacer así con Dios, hermanos.
tenemos que estar contentos con lo que somos. Buscar primeramente el reino, el priorizar a Dios. ¿Se acuerdan Mateo 6:33? Dice, más buscar primeramente el reinado de Dios. Basileia es el reinado, o sea que Dios reine sobre la vida y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. El tema es que uno generalmente prefiere las añadiduras antes que Dios reine sobre la vida. Primero Dios. Primero Dios. Yo lo he contado varias veces. Conocí a una chica allá en Palabra de Vida, era estudiante, vino de Estados Unidos, y ella tenía una habilidad bárbara. A lo mejor algunos de los más grandes, porque esto pasó hace 30 años por lo menos. Ella tenía una habilidad de agarrar unas pelotas, eran pelotas, y las tiraba, ¿no es cierto? Y le iban pasando pelota. Yo la vi hasta 14 pelotas. De repente parecía un solo anillo. Ella manejaba, era una malabarista bárbara, ¿no? Buenísimo. Pero la aplicación que hizo de eso me encantó. Dijo que algunos hacen así, ¿viste? Bueno, tenés que hacer malabares. Con el trabajo es una pelota. La familia es una pelota. Mi vecino es una pelota. A veces la iglesia también es una de las pelotas, ¿no? Y a veces Cristo es una pelota más entre un montón de prioridades. No es así, hermano. No es así. Colosenses 1:18 dice que para que en todo tenga la preeminencia. Claro que sí. Bueno. Y el 34 dice más, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, ¿no? Su propio mal. Mire el consejo que está dando el Señor. Hoy que vivimos la era de los ansiolíticos, hay un psicólogo argentino que se llama Oscar Mazota, que ya hace mucho ya hablaba de la era del Prozac. Prozac era la monodroga que tenía que ver con el ansiolítico, ¿no? Y también nos hace ver, hermanos, nuestra actitud, qué pensamos sobre el dinero. Porque a veces nos vemos en zozobra, porque nos hemos endeudado mucho, por ejemplo. ¿Para cómo vivimos en una sociedad que te invita, que te obliga, que te hostiga, que te acosa para que te endeudes, ¿no? Para que te endeudes. Entonces después, claro, algunos dicen, claro, mejor es pagar las deudas. Dice la Biblia que hay que honrar las deudas, ¿no? Bueno, pero quizás también podríamos recordar los conocidos pasajes de 1 Timoteo 6. ¿Quién de acá le gustaría ser rico? Ah, solo yo. Rey carnal yo. Bueno, mentira, no me escondan su corazón. Dice el apóstol Pablo, 1 Timoteo 6:6, que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Esto no es una incitación a la miseria, a la pobreza, pero sí es un freno para la ambición desmedida, ¿no? A veces deseamos, es más, deseamos lo que tiene el otro. Deseamos lo que tiene el vecino. A lo mejor Dios tenga que trabajar en nuestro corazón también en esas cosas, ¿no? Dice 6:9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Mira, hermano, yo le voy a decir algo que a mí me parece muy práctico, pero me parece que pocas cosas muestran mejor el corazón de los hermanos en su relación con Dios que su manejo con el dinero. Y pocas cosas muestran la madurez al manejar el dinero, que es la ofrenda. La ofrenda. Es verdad que ahora podemos ofrendar por el código QR, ¿no? Pero ¿vieron con la rapidez que pasan las bolsas? Vivimos tiempos difíciles, hermano, y por supuesto esto es una exhortación al corazón, como lo fue para mí. Te comparto el peso, ¿viste? Vamos a repetir también conceptos que, por ejemplo, dice 2 Corintios 9:6, pero esto os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hay una teología de la prosperidad que dice que vos tenés que hacer pacto con Dios, invertir, como... atrás de eso hay un deseo que siempre está en el corazón humano de sobornar a Dios, ¿no?
Es como cuando te agarra el policía y vos estás flojo de papeles, ¿viste? No. A Dios no se lo puede sobornar. A Dios no se lo puede, ¿no? Pero acá dice claramente, coincidimos con lo que afirman ellos, porque es el texto, el que siembra escasamente, cosecha escasamente. Si vos querés cosechar manzana, tenés que sembrar manzana, ¿no? Si vos querés cosechar, si vos querés comer pera, no podés sembrar un olmo. Pero a lo que voy es que si uno quiere cosechar dinero, tiene que sembrar dinero. Pero no es con la... Porque esto rompe, en vez de ser una actitud de adoración, la ofrenda, como lo es, como lo entendemos, amén, de lo recibido de tu mano, te damos. ¿Cómo va a ser nuestro? Te damos. Nosotros deberíamos discutir a ver con cuánto nos quedamos. Y todo es de Él, hermano, ¿no? Bueno, pero ofrendamos, sembramos. Y dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad o obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Como decía Steve Green, que uno debe dar no hasta que duela, sino hasta que dé risa, decía él. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y mire, sigue en la otra placa, dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. O sea, el dinero nosotros tenemos, hay una parte que es semilla y otra parte que es pan. Vos tenés que decidir cuánto es semilla y cuánto es pan. El problema es que muchas veces nos comemos la semilla. ¿No? Ahora bien, vos también sembraste, decidís que tanto es para la siembra. Muy bien. Y no te sorprenda que Dios te dé el doble. El que no entendió nada, ¿sabés lo que hizo? Dio el doble de lo que había dado la primera vez. Y no es así, porque Dios no te multiplicó el pan, te multiplicó la sementera, que es donde se siembran las semillas. No estamos con la teología de la prosperidad, hermano. Estamos hablando de un ejercicio del corazón que también reconoce la autoridad del Señor. Por eso pasamos la ofrenda en la cena, porque creemos que es un acto de adoración, contrariando a algunos maestros que nos han enseñado en algún tiempo. Todavía se venden libros de Mackay que dice que no hay que juntar lo material con lo espiritual, y él estaba en contra de ponerlo en la cena. No creemos eso. Amén. Ahora bien, mire las consecuencias de la ofrenda. Esta ofrenda se estaba recogiendo, era para los pobres de Jerusalén. Y dice, para que estéis enriquecidos, el 11, en todo, para toda generosidad, liberalidad, lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Mire, los hermanos ofrendaban y eso provocaban también acciones de gracia de los que recibían la ofrenda y se tributaban alabanzas a Dios. Y esto, hermanos, es muy importante. También, y por último, tenemos que ser agradecidos. Por eso hemos heredado de los judíos la costumbre de orar antes de comer. Trabajamos, conseguimos el dinero, pero reconocemos que es Dios quien nos lo da, ¿no? Amén. Como Dios quería que aprenda a su pueblo que Él es el proveedor. Y por eso damos gracias a Dios. Pero por eso tenemos que ser agradecidos. Yo no sé si conocen a este hombre, ese hombre. ¿Quién conoce a este hombre? Difícilmente lo conozcan, no es muy famoso. Se llama Charles Plum. Y es protagonista de una anécdota que a mí me ha hecho pensar mucho. Charles Plum era un piloto norteamericano, creo que vive todavía, que peleó ahí en Vietnam, ¿no? Bueno, la cuestión que le tiran a su avioneta y él se tira en paracaídas, cae en manos del enemigo y va a estar 6 años preso. Después, cuando acaba la guerra, cuando se rinden los norteamericanos, a él lo liberan y es un hombre que da conferencias por todo el mundo porque estuvo 6 años preso de los vietnamitas. Dicen que un día estaban saliendo de una conferencia y vino un hombre y le dijo, ¿usted es Plum, Charles Plum? Sí, usted
Y el que, sí, soy yo. ¿No se acuerda de mí? Y dice, no. Yo soy el que empacaba su paracaídas. Y él mismo lo va a contar, que se sintió muy humillado. Él agradecía a los soldados y nunca le agradeció a este hombre que le salvó la vida, ¿no? En realidad había sido muy desagradecido, había tomado como normal todo y no es así, hermano. Nosotros tenemos la reunión de la Eucaristía, justamente es la de acción de gracias, ¿no? Ahora vamos a una reunión especialmente para dar gracias a Dios. Siempre es bueno dar gracias a Dios por su provisión. Eso es un acto de fe, porque uno agradece inclusive lo que no entiende. Señor, yo no sé qué está pasando, pero sé que manejas la nave. Y te doy gracias. Gracias porque estoy haciendo tu voluntad. Yo cuando tengo algún problema económico, cosa que me pasa muy a menudo, yo enseguida examino mi corazón. Si no hubo un desarreglo, si cómo están mis ofrendas, si no fue un problema, un error mío. Y si no pasa eso, hermano, la profunda paz que inunda el corazón, que se encargue Dios, que maneja nuestra nave. Terminamos con esto. ¿Se acuerda de Agur? Agur fue un sabio hebreo, es el autor del Proverbio 30. Hermano, esta oración debe ser nuestra. Debemos hacerla. Este hombre era muy sabio. Este hombre decía que hay 3 cosas que no comprendían, por ejemplo. Él decía cómo vuela un ave, cómo camina una culebra, cómo anda un barco y no se hunde. Pero la cuarta me vuelve loco, decía. Yo no entiendo qué mueve un hombre a unirse a una mujer. Y reflexionaba ya hace tantos años eso. Y mire esta oración que él nos enseña. Él dice, 2 cosas te he demandado, no me la niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des ni pobreza, ni riqueza. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Hermanos, a veces que Dios no nos da cosas porque no es bueno para nosotros tenerlas. Porque trastornan el corazón. Y por eso hay que dar gracias. Mire qué sabio que era Agur, decía, no me des pobreza, pero no me des riqueza tampoco. Me parece que es una buena forma de orar. Oremos. Amado y bendito Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús porque sos un Dios proveedor. Gracias porque podemos confiar en tus promesas y podemos descansar. Pero ayúdanos a ser sabios, Señor, a manejarnos en nuestra vida, a ser agradecidos, a ser laboriosos, a ser, Señor, a honrar tu nombre y glorificar tu persona y tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén.